Todos, todas. Bueno, estamos reunidos para llevar adelante esta reunión de la Comisión de Cultura. Ya nos estábamos extrañando un poco. Así que bueno, pero bueno, como sabemos, en el contexto en el que estamos, hemos aprovechado para acumular trabajo en asesores y bueno, y hoy entonces nos reunimos un poco más largo. Bueno, vamos a verificar el quórum. Se encuentran presentes, bueno, aquí a mi lado, el diputado Juan Pablo de Saile, vicepresidente primero de esta comisión, la diputada Sandra Rey, vicepresidente segunda, la diputada Jessica Barreto, la diputada Inés Glice, Patricia Inés Glice, la diputada Marilú González Estebarena, el diputado Juan Pablo Modarelli, la diputada María Inés Parri, ya está presente también el diputado Alejandro Grillo, y quien les habla, presidenta de la comisión, Cecilia Ferrero. También contamos con la presencia de diputados que no integran la comisión, pero que se encuentran aquí presentes porque vamos a tratar expedientes de su autoría, el diputado Yamil Santoro y el diputado Francisco Lupias. Bueno, ahora sí, contamos con quórum y vamos a dar paso a la participación que habilita el artículo 147 del reglamento, que es, sabiendo que las reuniones de comisión tienen carácter público, pueden anotarse particulares o representantes de organizaciones gubernamentales que acrediten interés acerca de algún asunto incluido en el orden del día para que se acerquen a exponer sobre el mismo. En este caso, vamos a convocar en primer lugar, ya les digo, a Fabián Medina Flores, por el expediente que está en el número de orden 86. Ya les leo. Es el expediente de autoría de la diputada Paola Michelotto, que tiene por fin declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura a la señora Natalia Antolín. ¿Ese es tuyo? Perdón, lo tengo mal. Es verdad, lo tengo mal en el... Perdón, Yamil. Me quedó, no, ¿sabes qué? Me quedó en otro renglón. Perdón. Adelante entonces, Fabián. Bueno, buenos días. Me quedo parado así no le doy la espalda a nadie. Primero quiero agradecerles que nos reciban. Ya que haya una comisión de cultura, me parece muy halagador en estos tiempos, donde a veces me parece que la cultura no es prioridad. Yo soy periodista de moda, escritor de moda y tengo en televisión programas de moda y libros de moda. Y estoy acá para hablar de Natalia Antolín, lo cual me siento muy halagado por eso. Y me siento mucho más halagado porque se considere a la moda parte de la cultura, que es muy importante. Seguramente ustedes tomaron una decisión estética esta mañana cuando se levantaron y acá están. Acá estamos, vestidos así. Esto pasa todos los días. Natalia Antolín es una diseñadora que está hace 30 años en la industria tan golpeada de la moda, y ella defiende con sus diseños. Quiero ser lo más breve posible porque sé que hay muchos temas tan importantes como estos. La moda no es un síntoma de frivolidad, sino que ayuda a las personas a comunicarnos mejor. Natalia lo que hace desde hace 30 años es comunicar y hacer que las mujeres se sientan bien cada mañana en su decisión. Ella ha tomado como embajadoras, hay muchísimas mujeres, todas muy lindas, todas que muy trabajadoras, todas muy emprendedoras. Podrías aburrirlos con la lista desde Valeria Massa a Susana Jiménez y llegar hasta Antonella Rocuso, que casi hoy es una fiel exponente y embajadora, estando con el hombre más importante del mundo. Su conexión es muy importante, sobre todo porque yo la veo en algo que a veces siendo mujer no se considera, y su conexión directa con todo lo que es la pionera, por ejemplo, ya en tener QR, la pionera en hacer e-commerce antes de que llegara la pandemia y que las tiendas y los diseñadores tuvieran que salir corriendo a inventar, a ver cómo hacían para vender encerrados en las tiendas. Ella ya lo tenía de antes,
solo que como no se usaba y era demasiado avant-garde, no lo necesitaban porque se suponía que andábamos libres. No solo es el QR, es el e-commerce, es hacer la conexión directa con tienda nube. Y estas cosas en estos tiempos de redes hacen que su ropa, sus prendas y sus colecciones se pudieran no solo comprar entre los que no podíamos y estábamos atrapados en nuestras casas, sino también en el exterior. Su conexión con lo digital y la tecnología en eso es pionera. Y yo a veces siempre, cuando le echo alguna nota, siempre lo mencioné. Natalia, si vos fueras un hombre de negocios, ya hubiera sido un tema y ya hubiera sido nota en Forbes solo por este tema. Después hay algo que es muy importante y que no se considera, porque en general todos nosotros que tuvimos la oportunidad de viajar o de caminar o ver en los videos, cuando uno va caminando por la vereda y están izando una vereda, una bandera, todo el mundo frena, para, no sigue tirando agua con la manguera. Es una tradición. Y con respecto a la tradición, ella también lo hace armoniosamente, pero también lo hace de una forma orgánica. Ha hecho, en 30 años son muchas las colecciones, solo les voy a destacar 3. Claramente una se llamaba Flora y Fauna, que sus estampados, si alguna de todas las señoras que están acá o las chicas que están acá presentes conocerán su ropa y sabe que su distintivo son los prints y las estampas. Esos estampados hubo una colección, Flora y Fauna, por ejemplo, donde hablaba y nos contaba la conexión directa con lo que nos representa, ¿no? Con lo que tenemos flores maravillosas. Hay un challenge en TikTok que le preguntan a los chicos cuál es la flor nacional y ninguno lo puede contestar. Esas flores, esos camalotes, esa vegetación tan nuestra, ella la representó. Hubo otra que tenía que ver con la argentinidad y si no, para ser más breve, la última que se llama, que está inspirada por Purmamarca, que es el norte argentino, que en general casi todos los extranjeros caen rendidos a los pies cuando descubren el paisaje del norte. Bueno, esas son 3, solo por mencionar 3 en 30 años, 3 colecciones que hablan directamente de la argentinidad y de nuestra identidad. A veces en la moda, ustedes son todas muy chicas, son todas muy jóvenes, las señoras que están acá, pero yo trabajaba en una revista donde, por ejemplo, no se podían poner algunos diseñadores que hicieran conexión directa con las etnias, con los orígenes, poner cinturones de astas o nada que tuviera que ver con lo étnico o nada que se le pareciera con los indios, porque no estaba bien visto y además porque no imprimía y porque si no, no vendía. Eso es muy lamentable que haya sucedido. Hoy, gracias a diseñadores como Natalia Antolín, ella recurre a la flora, a la fauna, a la identidad argentina, porque no es una mala palabra y porque en el exterior les encanta. A veces les gusta más a los extranjeros que a nosotros mismos. Y solo para terminar, me parece que es poco y mencionarlo hay que hacer un hincapié. Ella tiene empleadas que la acompañan casi de sus inicios. Hoy uno no logra tener un asistente ni un camarero que dure más de 3 años o de 2. Así que imagínense que hay un equipo de trabajo que te acompañe más de 20 años es muy importante porque hablan de equipos sólidos de trabajo, donde hay empatía, donde curiosamente son casi todas mujeres y muy a pesar de la mala prensa que les hacen, se llevan bastante bien porque para continuar más de 20 años trabajando juntas es un montón. Y eso representa ya 50 familias y el trabajo de 50 familias. La moda tiene que ver con estas cosas y por eso yo fui a estos 3 puntos, al trabajo que genera, a la manera en que se trabaja y a lo que se comunica. Así que yo creo que es por estas 3 grandes y pequeñas razones que Natalia Antolín sería buenísimo que lo consideren y que ustedes le den el beneficio de destacarla de esta manera. Porque cuando hay conexión entre las culturas y los gobiernos, yo tuve posibilidad de hacer las Semanas de la Moda en Milán y en París, y hay ministerios de la moda, lo cual es
parece una ciencia ficción, pero allá existe el Ministerio de la Moda y se trabaja siempre en conjunto y palacios tan maravillosos como estos son testigos de diseñadores que forman parte de la cultura y no hace falta que siempre pensemos en Yves Saint Laurent o en Pierre Cardin o Mondrian o grandes diseñadores. Nosotros tenemos sentados junto a nosotros mujeres diseñadoras que trabajan y cuando tenés nada más que pocos años, sos mamá de un bebé y tenés que salir a defender, está muy bien que se lo haga a través de un trabajo como es la moda. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Fabián. Ahora vamos a convocar a Cecilia Ruiz. Es para hablar sobre el expediente número 672 de 2025. Es el número de orden 18 de este temario. Y el expediente es de autoría del diputado Juan Manuel Valdés y propicia declarar de interés cultural a la Escuela de Teatro Espacio Crearte. Cito en Don Bosco 4124. Espacio Crearte. Hola, buenos días a todas y a todos. Creo que acá estoy bastante bien. En principio, agradecerle a lo mismo que dijo recién, que haya un ministerio, me encanta, de cultura que hay y que pueda destacar y que estén ocupando esto es maravilloso. Agradezco a Juan Manuel Valdés y a todo su equipo de darnos esta oportunidad y contarle brevemente algunas cositas de por qué la Escuela Espacio Crearte. Vamos a destacar algunas cuestiones. Yo soy la directora, conformo un equipo de jóvenes docentes formados en la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, y también en la UNA, que es la Universidad Nacional de Artes Dramáticas. Son parte del equipo de Espacio Crearte, de esta escuela que está situada en Almagro, que hace más de 20 años que estamos allí. Y citar tres cosas que son importantes. Una, acciones que hace la escuela. Hay una acción que se llama, un evento que se llama Jugar en la Vereda, que se corta la vereda, hacemos un evento con toda la comunidad vecinal. Es organizado por los vecinos. En la escuela se convocan los vecinos y hacemos este evento que se corta la calle, se hacen talleres gratuitos para chicos, se brinda una merienda y un almuerzo gratuito. Todo está formado y organizado por los vecinos y por los adolescentes y jóvenes de la escuela, que hay muchos. Llegado ese día, esto se hace 3 veces al año, hacemos publicidad y vamos por todas las escuelas, tenemos relación con la iglesia que queda en la esquina de nuestra escuela, que es San Carlos, no sé si la conocen, y también con los colegios salesianos que están allí, entre ellos el Pío, que nos brinda mesas y difusión, y etcétera. Esto lo hacemos porque en realidad hace también 12, 13 años. Esto lo hacemos hace 12 años, pero surgió porque en la cuadra hubo algunos hechos de violencia. Digo hechos de violencia que conmovieron a los chicos, a los adolescentes, que fue porque uno de los chicos que tenía 20 años y era trapito, lo mataron en la puerta de la escuela. Y otro también, y entonces en vez de que esto no podamos, la manera que tuvimos hace 15 años, 12 años ya, fue reformularlo saliendo a la calle, saliendo con arte, saliendo a conocernos entre todos los vecinos para que sepamos, che, mira, este vive allá, come en el comedor, y así surgió el Jugar a la Vereda. Otra acción que hace también los organizadores del Festival Mundial de Teatro Adolescente Vamos que Venimos, que esta legislatura también nos reconoció. Son organizadores, la gente de la escuela, son profes de la escuela, son jóvenes de la escuela, que organizamos este festival ad honorem todo el año, un festival mundial y gratuito que se hace todos los años en la ciudad de Buenos Aires, que articula
con teatros municipales y nacionales e independientes de la ciudad de Buenos Aires, y también con la UNA, con la EMAD y con artistas reconocidos que ya conocen el festival y que vienen a ayudarnos, que vienen a ser jurados, que vienen a dar sus palabras y a hacer brindar ese conocimiento a los adolescentes. Como grandes maestros pasaron por allí un montón, como Juan Carlos Gené, que ha sido mi maestro, y bueno, un montón de otros. Julia Calvo es quien nos apadrina, nos amadrina, así que ella siempre está también. Y el festival es organizado desde la escuela también. Otra de las cosas, y esto fue post pandemia, nos empezamos a ver, dado el vamos que venimos, en la escuela hay muchos adolescentes, y ver lo que el adolescente, a ver, esta mirada nueva que trae el adolescente, si está unida a la mirada adulta, vamos a generar una mirada mucho más amorosa y una mirada mucho más abierta, y eso es lo que propone la escuela. Entonces, a partir de la pandemia, también la escuela empezó a recibir a chicos, a infancias, adolescencias y adultos neurodivergentes. Para eso tenemos nos acompañan una psicóloga, psicólogo que viene todos los meses a hablarnos, ver cómo esos chicos y esos jóvenes pueden estar incorporados a través del arte a nuestra escuela y a la sociedad, que ya las escuelas lo están haciendo. Bueno, desde Espacio Crearte también lo hacemos. Y nos parece que es absolutamente enriquecedor para todas y para todos. No solamente para darles un lugar a ellas, sino también para nosotros, para entender y para que los jóvenes entiendan, bueno, el mundo todos tenemos diferencias y está bueno. Y esto fue a partir de la pandemia cuando empezamos a ver tantos casos. Y la última cosa es que la sala, al tener tantos jóvenes, hay muchos espectáculos primeros de jóvenes que vienen a la escuela y vienen a la sala a hacer sus primeros espectáculos y empezar a convocar y demás. Y también por una cuestión del vamos que venimos, hay espectáculos que vienen de Latinoamérica o de provincias que pasan por Buenos Aires y por ahí están una función o dos, y por este vínculo que tenemos con el vamos que venimos también son alojados en la escuela y en la sala. Bueno, yo les agradezco un montón. Gracias por darme este espacio y por contarles un poquito del trabajo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, también quería decir que se encuentran presentes, pero que, bueno, no, en este caso no van a hacer uso de la palabra, porque, bueno, también ya participaron de la reunión de asesores los señores Ricardo Guillermo Lago y Matías Scheicher, no sé si lo dije bien, por el expediente 1105 de 2025, que propicia declarar de interés cultural las actividades y eventos que son llevados a cabo por la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas, del diputado Juan Pablo Arenaza. Y también se encuentran presentes del Instituto de la Fundación IWO, número de orden 38, que también es del diputado Yamil Santoro, y es para declarar de interés cultural de la celebración del centenario de la Fundación IWO, como dije recién, Instituto Judío de Investigaciones. También ya hicieron uso de la palabra en la reunión de asesores y nos comunicaron que hoy están presentes aquí, pero que no iban a mencionar. Muchas gracias por su presencia. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio formalmente a la reunión. Se incorporó el diputado Juan Manuel Valdés, luego de que ya habíamos anunciado que teníamos quórum, se sumó el diputado Valdés, así que ahora sí, doy lectura al orden del día. Comenzando por el expediente, los siguientes expedientes que voy a citar son de mi autoría y son el expediente 247 de 2025, conmemorase el 75 aniversario del fallecimiento del médico y político Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, dispónese la colocación de una placa en la Plaza Castelao. El expediente 630, también de este año, dispónese la entrega de una bandeja protocolar en reconocimiento al 30 aniversario de la trayectoria artística del grupo musical Abbey Road, Argentina.
El 651 de 2025 para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura a la artista, curadora e investigadora Graciela Tacchini. El 652 también de este año para declarar de interés en el ámbito de la cultura las actividades que lleva adelante Meridiano, es la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo. El 661 de 2025 para declarar sitio de interés cultural el espacio Moebius, sitio en la calle Bulnes 658. El 731 de 2025 para dar un beneplácito al cumplirse el 95 aniversario del bar Lavalle. El 732 también de 2025, el beneplácito al cumplirse el 75 aniversario del bar Varela Varelita. Y el 737 de 2025, el beneplácito al cumplirse el 75 aniversario de Miramar, bar notable y restaurante también de nuestra ciudad. De la diputada Patricia Gliese, el expediente 117D de 2025 para conmemorar el 10º aniversario de la Asociación Civil Arte, Patrimonio, Acción. Del diputado Alejandro Grillo, el expediente 426 de 2025 para conmemorar el 100 aniversario del nacimiento del músico Eduardo Oscar Rovira. Y también el expediente 717, informes relacionados a los museos dependientes del Ministerio de Cultura. De la diputada Graciela Ocaña, el expediente 94D de 2025, el pesar por el fallecimiento de la escritora Beatriz Sarlo. Y se ha agregado también el expediente 525, también expresando el mismo pesar, del diputado Juan Manuel Valdés. De la diputada Inés Parri, el 217 de 2025 para declarar de interés cultural la restauración, puesta en valor y reapertura del Bar Iberia. Y el expediente 568 de 2025 para declarar personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al fotógrafo presidencial Víctor Hugo Buje. Bueno, muy bueno. De la diputada Sandra Rey, el expediente 491 de 2025 para el 90 aniversario del fallecimiento del músico, cantor y compositor Carlos Gardel. El 493 de 2025, conmemorar el 120 aniversario del nacimiento del pianista, compositor y director de orquesta, maestro Osvaldo Pugliese. El expediente 494 de 2025, conmemorar el 100 aniversario del fallecimiento de Francisca Cruz Bernardo, conocida como Paquita Bernardo. Y el expediente 1110 de 2025, de la diputada Sol Méndez, que se suma al de la diputada Sandra Rey en el mismo sentido. Del diputado Juan Manuel Valdés, el expediente 672, como recién escuchamos, la declaración de interés cultural a la Escuela de Teatro Espacio Crearte. Y también, ahora en este me va a ayudar el diputado Valdés. Listo. El expediente 708D de 2025. Exactamente, para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura al señor Darío Stangesrager, Darío Z. Ese. Darío, sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Bueno, los siguientes expedientes se han tratado todos en conjunto porque se refieren al 100 aniversario de la creación de los cuerpos estables de orquesta, ballet y coro del Teatro Colón, que se celebran durante este año. Y a esos efectos han presentado proyectos la diputada Jimena Villafruela, que es el expediente número 4D de 2025, la diputada Graciela Ocaña, que es el 12D de 2025, el diputado Donati, el 141D de 2025, y el diputado Alejandro Grillo, el 534D de 2025. Todos ellos, como dije, referidos a este 100 aniversario de los cuerpos estables del Teatro Colón. Del diputado Sebastián Nagata, el expediente 33D de 2025, que expresa dolor en ocasión de cumplirse el 80 aniversario del bombardeo nuclear sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki, y el 53D de 2025, que conmemora el Día del Vecino Participativo. Del diputado Lablunda, los siguientes expedientes. El número 30,
acompaña a la comunidad evangélica en el Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas de la República Argentina. El 160 acompaña a la comunidad islámica en el mes del Ramadán, ayuno, oración, reflexión y comunidad, que transcurre entre el 28 de febrero y el 29 de marzo. El expediente 164, que acompaña a la comunidad cristiana en la Pascua de Resurrección, el día 20 de abril del corriente año. Y el 178, que acompaña a la comunidad judía en un nuevo Pesaj entre la tarde del 12 y la tarde del 13 de abril. De la diputada Neira, el expediente 28 de 2025, que expresa un profundo pesar por el fallecimiento de la actriz Alejandra Darín. Del diputado Francisco Lupias, tenemos los expedientes 156 de 2025, beneplácito por el 75 aniversario del del Boedo Billar Club, y el expediente 296 de 2025, que declara personalidad destacada en el ámbito de la cultura el señor Gustavo Rovira. Del diputado Del Gaizo, el expediente 236 de 2025, para declarar personalidad destacada en el ámbito de la cultura al padre Ernesto Ricardo Salvia. Del diputado Donati, el expediente 172 de 2025, que declara personalidad destacada de la cultura al maestro Ezequiel Silverstein. De la diputada Silvia Imas, el 87, que conmemora el 90 aniversario de la fundación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA. Del diputado Claudio Romero, el expediente 389 de 2025, conmemora un nuevo aniversario del Día del Inmigrante, que se celebra el día 4 de septiembre. Del diputado Jorge Reta, el expediente 613 de 2025, que declara de interés histórico y cultural el Día Internacional de la Democracia. Del diputado Ferreño, el expediente 441 de 2025, conmemora el 55 aniversario del fallecimiento del poeta, dramaturgo, novelista y ensayista Leopoldo Marechal, acaecido el día 26 de junio de 1970. Del diputado Barrueta Beña, el expediente 719, es un pedido de informes en relación a la contratación y el estado de situación de los trabajadores del Teatro Colón y del Ballet Estable, y le suma un expediente también de su autoría, el 767, también relativo al informes sobre contratación y estado de situación de los trabajadores del Teatro Colón. Luego tenemos un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que es una errata, es una corrección, es el 592J del 2025. Y para concluir esta primera parte, el proyecto del diputado Yamil Santoro, que mencionaba recientemente, es el expediente número 739, que declara de interés cultural la celebración del centenario de la Fundación IWO, Instituto Judío de Investigaciones. Este pack, digamos, de expedientes, esta primera parte, la hemos tratado, la trataron nuestros asesores en el mes de marzo. Y se han reunido en el mes de abril para tratar los siguientes expedientes que ahora leo a continuación. Y hago la aclaración que ya sabemos igual todos, que nosotros damos lectura del expediente tal cual ingresó y de su título, pero en muchas ocasiones el dictamen refleja el trabajo de los asesores y hay modificaciones acordadas y avaladas, por supuesto, por nosotros en esta reunión. Entonces comienzo con la segunda parte. De mi autoría, los expedientes 987 de 2025, que dispone la colocación de una placa en el edificio ubicado en la avenida Corrientes, 1764, en conmemoración a la obra de la artista gallega Maruja Mayo. El expediente 1072, que declara de interés cultural la adaptación de la obra Medida por Medida, La culpa es tuya, de William Shakespeare. El expediente 1073 de 2025, que declara de interés cultural las actividades que lleva a cabo la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, Bienal Sur, desarrollada por la Universidad Nacional de 3 de febrero. El expediente 1095, que declara personalidad destacada en el ámbito de la cultura al señor Jorge Laferla. De la diputada Patricia Gliese, el expediente de colocación de una placa conmemorativa en la avenida Presidente Manuel Quintana por el 75 aniversario del Bar La Biela. El expediente 761 de 2025 de la diputada Marilú González Estebarenas, un homenaje al Centro Cangas de Narcea de Buenos Aires en el 100 aniversario de su fundación, disponiendo la entrega de una bandeja conmemorativa. El expediente 855 de 2025, también de la diputada Marilú González Estebarena, para declarar sitio de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Galería de Arte Ruth Ben Sacar, disponiendo la entrega de un diploma.
Del diputado Alejandro Grillo, el expediente 807 de 2025, conmemora el 100 aniversario del nacimiento de Alfredo Pedro Bravo. También del diputado Grillo, el expediente 808 conmemora los 100 años del nacimiento del escritor, periodista y docente Haroldo Pedro Conti. Y el 881 de 2025 declara sitio de interés cultural el bar Maquena Cantina Club y dispone la colocación de una placa. Del diputado Modarelli, el expediente número 810 de 2025 declara personalidad destacada de la cultura a la escultora Lucía Pacenza. Y el expediente 811, también del diputado Modarelli, declara de interés cultural los murales en homenaje a Manuel Belgrano y a María de Remedios del Valle, realizados por el artista Gabriel Corocher. De la diputada Graciela Ocaña, el expediente 814 de 2025, disponiendo la colocación de una placa en el bar El Colonial. Del diputado Juan Pablo de Saile, los expedientes 803 de 2025, declara de interés cultural el Centro Argentino de Arte Cerámico, conocido con su sigla CAC, el expediente 865, beneplácito al cumplirse el 130 aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Torcuato Tasso, disponiendo la colocación de una placa, el expediente 1089 de 2025, declarando sitio de interés cultural al taller artístico de Horacio de Alessandro, sito en la calle Cachimayo, 1320, disponiendo la colocación de una placa, el expediente 1090, que declara personalidad destacada de la cultura del señor Gabriel Rolón, y el expediente 1096, que declara de interés cultural la Peña Maradoniana, 22 de junio. Y hay un expediente en el número de orden 57, también del diputado de Saile, que a su pedido lo vamos a seguir trabajando en un poquito más en asesores, que es el 1092. De la diputada Inés Parri, el expediente 822 de 2025, declara de interés cultural el film documental Señor Jazz, la película de Carlos Incillo. El expediente 1013 de 2025 declara de interés cultural la Escuela de Clown, Bufón y Máscaras, denominada Espacio Aguirre. Y el expediente, Emi, el 60, ¿está marcado por algo? No, porque tiene esta tilde acá. Perdón. El expediente 1026 de 2025, colocación de una placa en el Museo Taller Juan Carlos Payarol, sito en Defensa 1094, en conmemoración de sus 55 años. De la diputada Sandra Rey. En los expedientes 695 de 2025, conmemora el 90 aniversario del fallecimiento de Alfredo Lepera. El expediente 800, beneplácito por el 90 aniversario del señor locutor y presentador Silvio Soldán. El expediente 867 conmemora el 25 aniversario del fallecimiento del compositor Carlos Guastavino. Y el expediente 1060, que declara sitio de interés cultural al bar Crónico. Y el número de orden 64 también lo seguimos trabajando a pedido de la diputada. El 64. Ese se sigue trabajando un poco más en asesores. Del diputado Juan Pablo Arenaza, el expediente 1105 de 2025 declara de interés cultural a las actividades y eventos que son llevados a cabo por la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas. Del diputado Franco Vitali, el expediente 949 para declarar de interés cultural la quinta edición del Festival Artístico de la Universidad Nacional de las Artes. Del diputado Barreta Beña, el expediente 791 declara de interés cultural la obra teatral ¿Querés ser feliz o tener poder?, de Cecilia Propato. El expediente 798, también del diputado Barreta Beña, informes referidos al pase cultural para adultos mayores. El expediente 820 del diputado Barreta Beña, autorícese el uso del hall de honor para exponer una reposición de la muestra fotográfica Un obrero de la fotografía de Antonio Massa. Y el expediente 859 de 2025 conmemora el 100 aniversario de la Fundación Friedrich Ebert y dispone la entrega de una bandeja conmemorativa, también del diputado Barreta Beña. Y del diputado Barreta Beña también, el expediente 1107 de 2025, pesar por el fallecimiento del artista Luis Felipe Yuyo Noé. Del diputado Donati, el expediente 991 de 2025, beneplácito por el 40 aniversario de la formación de la banda Rata Blanca y dispone la entrega de una bandeja protocolar.
y también del diputado Donati, el expediente 1056, pesar por el fallecimiento de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa. Y Mario Pedro, es verdad, yo tampoco. También los siguientes pesares: del diputado Donati, pesar por el fallecimiento de Antonio Gasalla, del diputado Romero, de la diputada Ocaña y del diputado Arenaza. Todos esos expedientes son pesares por el fallecimiento de Antonio Gasalla y se tratan juntos. Luego tenemos el 1129, que es pesar por el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco, del diputado Donati. También por el Papa Francisco, el pesar de la diputada Graciela Ocaña, el diputado Claudio Romero, de la diputada Claudia Neira, del diputado Francisco Lupias, de la diputada Patricia Glice y del diputado Facundo del Gaizo. De la diputada Tieso, expediente 833 de 2025, colocación de una placa en el bar Oviedo de Mataderos. De la diputada Silvia Imas, el expediente número 959, conmemoración por el 150 aniversario del fallecimiento de Dalmacio Vélez Arfiel. De la diputada Sol Méndez, el expediente 843 de 2025, adhiérase a la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se celebra el 21 de mayo de cada año. El expediente 1086, declarando personalidad destacada de la cultura al señor Pascuali. Y el 1111, que declara interés para la cultura el premio Paquita. Del diputado Lucio La Peña, el de expediente 895 de 2025, dispone la entrega de una bandeja protocolar al grupo musical Pierre en su 31 aniversario. Del diputado Jorge Reta, el expediente 841 de 2025, el beneplácito por los 150 años del natalicio del ingeniero Jorge Newbery. De la diputada Marina Kienast, el expediente 1084, declárase de interés para la cultura la exposición 120 vestidos, 120 años de moda. Y del diputado Yamil Santoro, el expediente 1049 de 2025, que declara personalidad destacada en el ámbito de la cultura a la señora Jessica Trossman. También del diputado Yamil Santoro, el expediente 1050 de 2025, que declara personalidad destacada en el ámbito de la cultura a la señora Natalia Antolín. Y finalmente, de la diputada Paola Michelotto, el expediente 1079, que declara personalidad destacada en el ámbito de la cultura al señor Manuel Chiche Helblum, periodista, fotógrafo, conductor de radio y televisión. Bueno, este es el... Me hidrato. Bueno, dimos lectura entonces al orden del día en forma íntegra. Como dije, corresponde diputados, colegas, amigos. Bueno, no, eso, le llamo un minutito. Está el diputado, en este largo lectura se incorporó el diputado Suárez. No, el diputado Lupia ya estaba de entrada. Está en el diputado Barretaveña, que no integra la comisión, pero que siempre bienvenido, y el diputado Guillermo Suárez, que sí integra esta comisión. Bueno, ahora sí tenemos la oportunidad de escuchar a los diputados y diputadas que quieran hacer uso de la palabra. Diputado Grillo. Bueno, gracias. Compañeros, compañeras diputados y diputadas. Dado que es el primer encuentro de la comisión, luego del fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco, que además fue arzobispo de Buenos Aires y un porteño de ley, conocido y querido tanto por los fieles de la Iglesia como también como por el resto de los porteños y de las porteñas, me parecía la ocasión para rendirle un homenaje respetuoso, sincero, y que en vez de un minuto de silencio le demos un gran aplauso al cielo, que es donde seguramente él está. Así que los invito a aplaudirle al Papa. Yo quería agradecer
quería agradecer el acompañamiento de los distintos proyectos que desde nuestra oficina presentamos y en particular hacer mención a dos de ellos. Uno que tiene que ver con el haber escuchado a trabajadores de los museos que dependen del Ministerio de Cultura de la ciudad y que luego de haber tenido distintas entrevistas y haber tomado nota de la preocupación de los trabajadores y de las trabajadoras, propusimos este pedido de información que tiene por objeto requerir justamente datos concretos acerca del registro y de los inventarios que tienen los distintos museos en cuanto a sus piezas, a sus archivos, etc. Así que para nosotros es muy importante y por eso aprovecho el momento para agradecerle al Pleno. Y por otro lado, el otro agradecimiento que también no quería dejar pasar era la conmemoración del 100º aniversario de Alfredo Bravo. Justo recién estaba la diputada Barreto, que es del Partido Socialista, acá a mi lado, pero seguramente debe estar por ahí y quería permitirme la licencia, ya que ella es representante de aquel partido. Pero Alfredo Bravo fue una referencia no solo de la política argentina, sino de la ciudad de Buenos Aires. Y fue un tipo al que tuve el honor, el privilegio de conocer, de admirar y de quererlo. Era, aunque un ferviente hincha de River, hoy seguramente, como muchos de ustedes, estaría muy feliz. Yo sé que don Alfredo estaría muy feliz, pero Alfredo fue, a mi modo, un freiriano de ley, un tipo que desde la pedagogía fue un luchador incansable de la política, de los derechos humanos, a quienes militamos en el movimiento estudiantil en los años 90, vimos como su compromiso frente al Pacto Federal Educativo, a aquella ley de educación superior, y de hecho fue un impulsor de la ley de educación, fue una referencia sin duda para los sectores populares de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Así que, cumpliéndose el día de mañana el 100º aniversario de su nacimiento, también no quería dejar pasar la ocasión para agradecerles por haber acompañado la iniciativa. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy bien. Muchas gracias, diputado Grillo. Adhiero a sus palabras. Diputado Valdés. Ahí te pasan uno. Me tomé un break de las firmas porque... Perdón, y bueno, revolví un carpetazo, diría. Perdón. Eso no se le hace a nadie, no, menos en campaña, jamás. No, una sesión prolífica, tenemos 4 bibliógrafos para firmar, la verdad que la muñeca no me quedó un poco percudida. Bueno, le agradezco al diputado Grillo que me exima de hacer comentarios futbolísticos porque ya íbamos a tratar un beneplácito por el triunfo de River, pero me pareció que era demasiado. No sé si, creo que juntábamos, seguramente más que la mitad más uno íbamos a juntar. Bueno, ojo que están a 3. Bueno, no importa, no vamos a entrar en detalle. 3. Ya está. Bueno, quiero aprovechar para hacer 2 menciones especiales. No tenía pensado hablar, pero siempre me inspira esta situación tan fecunda que se da entre nosotros. Primero, alguien que claramente no era de nuestro pensamiento, pero que me merece el mayor de los respetos intelectuales, también humanos, porque creo que, en definitiva, un intelectual, en general, suele ser alguien generoso con su tiempo, porque, en definitiva, producir conocimiento, producir ideas, implica un grado de generosidad con la humanidad, con sus semejantes, que creo que se parece bastante, ya que estamos en tiempos de Francisco, a la caridad, ¿no? Porque uno, de alguna manera, en lugar de cultivarse para uno mismo, está en una torre de Babel, en la cual
no comparte lo que piensa con los demás, sino que lo usa para escalar en algún estatus. Hacer lo contrario insume no solamente tiempo, sino también asumir riesgos y estar expuesto a la crítica. Y yo con Beatriz Arlo tuve muchísimas diferencias en vida. Es público el famoso, ¿cómo es? Conmigo no varones, la biografía, que quiero decir que, por supuesto, es severa con la figura de Néstor Kirchner, pero está muy bien redactada, muy bien pensada, que se llama Entre la astucia y el cálculo. Creo que el título ya resume la sofisticación del pensamiento de Beatriz Arlo. Yo la disfruté en la facultad como docente de letras. No fui alumno directo de ella porque tuvo diferencias con la facultad y se fue antes, pero hay una presencia omnipresente. Digamos, sus lecturas eran insoslayables. Me pregunto qué sería de nuestros primeros producciones artísticas del siglo XX, 1920, 1930, sin los estudios de Beatriz Arlo sobre las vanguardias. Una modernidad periférica, un libro que fue su tesis doctoral y que es maravilloso. Maravilloso porque está Buenos Aires, uno está leyendo las calles de Buenos Aires a partir del diálogo que establece entre el arte y la cultura, en esta cosa que Beatriz se inspiraba en Raymond Williams, en un gran crítico cultural británico del que ella fue alumna indirecta, como yo me considero un alumno indirecto de Beatriz Arlo, con su revista Punto de Vista, donde produjo operaciones culturales muy interesantes. Juan José Saer no estaría en el podio literario de la Argentina si Beatriz Arlo no lo hubiera puesto en ese lugar. Martín Coan, quien es alguien muy reciente y que está produciendo ahora entre nosotros y que tuve el honor, no por hacer autorreferencia, de que lo declaramos personalidad destacada de la cultura. Martín es un discípulo de Beatriz, fue un colaborador de la revista Punto de Vista, esa revista insoslayable de la cultura nacional. La cultura nacional, y me detengo en ese término, porque seguramente habrá propios y ajenos que me reprochen incorporar a alguien. Por ejemplo, Sarlo tenía una posición realmente, para mí, no feliz sobre Malvinas. Sin embargo, no podría no decir que la producción de Sarlo fue profundamente nacional. Porque como diría Borges, la Argentina, la cultura argentina es la cultura occidental. Nosotros somos un país capaz de producir personajes extraordinarios en las mismas reglas de la cultura de Occidente, en las grandes ligas. Borges está en las grandes ligas del pensamiento occidental, el pensamiento universal. Y la Argentina está en las grandes ligas de la cultura universal. Diego Armando Maradona está en las grandes ligas de la cultura universal. Lionel Messi, digamos, y el Papa Francisco está en las grandes ligas. Y bueno, era la segunda mención que quería hacer en este momento, que Alejandro me hizo tomar conciencia de que estamos todavía muy cerca de la desaparición física, pero sabemos que es la elevación definitiva de Francisco al lugar que le corresponde. Basta con ver, creo que el testimonio de los últimos días de Francisco, vieron que cuando uno estudia los últimos días de Jesucristo, uno puede entender todo el mensaje de Jesucristo a partir de entender la crucifixión, bueno, algo que fue muy reciente, las Pascuas. Yo creo que si vemos los últimos días de Francisco, el Vía Crucis de Francisco, también nos acercamos, que parte fue en la Pascua, ¿no? Digamos, si le faltaba poesía a la vida de Francisco, el haberse ido, dicen en la Pascueta, ¿no? En el día exactamente posterior a la Pascua. Bueno, no me quiero emocionar, aunque ya estoy emocionado. Francisco fue un porteño, fue un argentino universal. Y me parece que tenemos, ya que estamos en la Comisión de Cultura, lo despido desde ese ángulo, porque hay tantos ángulos. Es, como él mismo diría, Francisco es un poliedro. Es un poliedro cuyas aristas nos iluminan y nos van a seguir iluminando por toda nuestra vida. Y tenemos una obligación, los que hemos sido sus contemporáneos, ni siquiera los que lo hemos conocido solamente, los que hemos sido sus contemporáneos, tenemos la obligación por nuestro futuro como país, como diría Francisco, nosotros como ciudadanos y nosotros como pueblo, tenemos la obligación de imitar su ejemplo. Y quiero que, además de aplaudirlo, además de los minutos de silencio, nos llamemos a una profunda reflexión sobre si estamos o no imitando a Francisco. Seamos como Francisco. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Sí, obvio. Es un hermoso ámbito, como dice el diputado Valdés, el que se genera en esta reunión y en el que vale la pena que todos expresemos lo que sentimos. Así que recién me hizo señal la diputada Estebarena y después el diputado Barrotaveña. Yo, muy breve, quiero contar una experiencia personal en homenaje al Papa Francisco, asintiendo las palabras que ha dicho el diputado Juan Valdés. Increíble, porque él parte un lunes, cuando todos los católicos estábamos festejando la resurrección de Jesucristo, y justo en ese día de fiesta para todos los católicos parte el Papa nuestro. Lo que yo quería contar a ustedes, no soy de transmitir temas autorreferenciales, pero dado que me moviliza mucho el Papa Francisco y es un orgullo para todos los argentinos, quiero contar esta experiencia personal. En el año 2014, mi padre, bueno, acá hay dos diputados que ya se los conté, así que les pido disculpas que van a volver a escuchar la misma narración. Gracias. Mi marido tuvo una situación de salud muy seria y fue un milagro médico que lo haya superado. Entonces yo le escribí una carta al Papa Francisco, la dejé en la residencia diplomática y en la calle, en la avenida Alvear, en la Nunciatura Apostólica. Toqué el timbre, salió un señor, le entregué la carta y dejé, por supuesto, mi correo electrónico. Yo ya era diputada, pero esa carta fue escrita como católica y dando mi teléfono, mi celular particular, mi correo particular. Para mi sorpresa, a los pocos días recibo una respuesta firmada por el padre Karcher, que era en ese momento el secretario privado de su santidad, diciendo que el Papa nos quería recibir. Mi marido se llama Francisco, es muy católico, es de comunión dominical, entonces yo le terminaba esa carta diciéndole que para mí yo quería regalarle a mi marido ese encuentro de mirarse en los ojos, mi Francisco con su santidad Francisco, para que le agradeciera poder continuar con vida en la tierra. Por supuesto, con todos los estudios médicos a disposición. Bueno, entonces lo que nos dice es que el Papa quería recibirlo, quería tener esa mirada con quien se había salvado y nos ofreció 2 fechas de encuentro. Bueno, ahí tuve que hablar con los médicos para ver si él realmente podía hacer ese viaje. Esto fue en el mes de agosto, fuimos en el mes de octubre, nos recibió Monseñor Karcher en su casa, recorrimos, estábamos nosotros con otro matrimonio que eran un abogado de San Isidro con su mujer y amigo personal del Papa, y entonces dice, el Papa quiere hablar uno de los temas más graves que tiene la Iglesia. Piensen, era el año 2014, pedofilia. Yo me acuerdo que le dije, pedofilia en la Iglesia como tema grave, sí, es un tema muy serio. Y había también una familia con un chiquito que había superado un tema de cáncer. No nos permitieron filmar, pasamos por lugares privados del Vaticano, lugares increíbles, y nos recibió el Papa. Cuando él se acerca a mí, yo le dije a su santidad, yo le escribí una carta porque mi marido se salvó, les cuento esto porque me dice, sí, me acuerdo perfecto. Esa simpleza, porque uno después, ahora va acumulando las anécdotas, pero en ese momento fue muy fuerte verlo en ese marco majestuoso, vestido de blanco, jovial como estaba, vino, yo obviamente que no lo conocía, venía caminando con una sonrisa plena, y entonces dice, sí, yo ya sabía, y en mi ingenuidad yo dije, claro, es su santidad, sabe lo que pasó, y entonces dice, llegó al cielo, lo miraron, y dijeron, es un tipo con cara buena, pero acá no hay lugar, así que le dieron una patada y lo mandaron de nuevo a la tierra. Es un tipo bueno como para ir
al infierno, sí, no me salía al infierno, entonces le dieron una patada y lo mandaron de nuevo a la tierra. Bueno, era un hombre de todo lo que ustedes escucharon ahora, de una humildad, de una alegría, de una fortaleza, que, como dijo el diputado Valdés, un orgullo haber tenido un papa que nos haya representado como nos representó. Nosotros en ese momento paramos en un bed and breakfast. La dueña tenía una admiración por el papa. Cuando decíamos en Italia que habíamos ido porque nos había recibido el papa, ya era un orgullo decir que uno era argentino. Así que les pido disculpas, que es un tema personal, pero quería compartirlo con ustedes porque fui bendecida de haberlo conocido personalmente, de haber, cada vez que he escuchado las anécdotas del Papa, más me ha conmovido porque yo lo viví en persona. Así que demos, como dijo el diputado Valdés, ejemplo de la lección que él nos dejó. Hoy escuchaba que la ilusión del Papa era trabajar por la paz en el mundo. Entonces, bueno, pongamos nuestro granito de arena y trabajemos por la paz entre cada uno de nosotros, fortaleciendo nuestros vínculos y a pesar de las diferencias, encontremos siempre lugares de encuentro. Que viva siempre, que brille para el Papa Francisco la luz que no tiene fin. Gracias. Gracias, Marilu, por compartir esa hermosa anécdota con nosotros. Diputado Barro Taveña. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero, bueno, por haber incorporado un extenso orden del día, pero bueno, varios de los proyectos. Está bueno que estemos trabajando y sumando y la posibilidad de que se hayan incorporado. Con respecto, estábamos con la mención del Papa, digo, para no pasarla, simplemente decir, en mi caso, que no soy religioso, yo quiero destacar que cuando se habla tan mal, ¿no?, de la política, además, yo creo que, en mi caso, y creo que muchos, lo que se valora es justamente su rol político, ¿no?, que hacía política, entendida la política como la capacidad de modificar la realidad y de cambiar los límites, ¿no? Uno cuando tiene un éxito político, no cuando está en una lista, cuando logra un triunfo electoral, sino cuando logra correr los límites de lo que parecía que no era posible y uno a partir de la acción lo logra hacer. Y eso vale cuando uno lo hace en contra de los intereses más poderosos, ¿no? Cuando lo hace a favor de la ola de los poderosos, donde es mucho más fácil y tiene mucho más rédito, mientras que del otro lado se pagan los costos. Y creo que Francisco, en su papado, demostró eso, ¿no?, que estuvo dispuesto a meterse en esos temas complicados, en temas económicos, financieros, en temas que tenían que ver con hacer razón con respecto a la apertura, en términos de orientaciones de género, en términos de pedofilia, muchísimo, y creo que esa es una reivindicación que para los que estamos en política, porque finalmente uno busca desde otro lugar, con otras herramientas y otras instituciones más nuevas que la Iglesia, hacer eso, ¿no?, que es transformarlo y hacerlo a favor de los que menos tienen. Entonces, vaya un reconocimiento de alguien que no lo hace desde la religión. Después yendo y cambiando el tono, agradecer, la verdad es que no voy a agradecer cada uno, porque si los 80 se agradecieran estaríamos mucho tiempo. Creo que a Felipe Noé, bueno, no hace falta ni argumentarlo, pero creo que agradezco y que seguramente estamos todos de acuerdo. Después, bueno, los puntuales con respecto al pase cultural, los informes y los reconocimientos, el tema de la galería, agradezco todos los proyectos, pero me quiero referir al tema del Teatro Colón. A mí me preocupa también como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, ¿no?, que hay un avance, una mirada, y por eso estos pedidos de informe, que tiene que ver con el nuevo director, alguien con un prestigio conocido, ¿no?, Julio Boca y demás, que viene a plantear dudas sobre una institución que es el Ballet Estable, ¿no?, del Teatro Colón, y con un discurso de precarización de derechos muy fuerte, donde sale a decir cosas como la falta de voluntad de los bailarines para trabajar fuera de horario, cuestionar las condiciones de
trabajo. Y además lo que también es preocupante cuando en el decreto 71 del 25, del 12 de febrero, propone la creación de un nuevo cuerpo artístico con finalidades superpuestas con el ballet y donde no hay ningún derecho laboral, se lo puede echar cuando quiere, se puede hacer trabajar lo que quiere y demás. Entonces me parece que es preocupante. Tampoco creo que valga mucho la pena que yo hable de lo que es el Teatro Colón, de los 100 años que cumple el Teatro Colón, de la importancia que tiene el ballet estable, de los premios Conex de Platino, de todo que ha obtenido, como para que venga alguien, más allá de su prestigio personal, a pretender llevarse puesto, armar otro. Y además, para cerrar, el tema de las condiciones de trabajo dentro del teatro, sabemos que ha habido muchas discusiones y hay mucha discusión sobre su estabilidad. Sabemos que el que está en el ballet empieza desde muy chico, que tiene un tema que tiene que ver con el físico, que tiene que ver con el desarrollo de las tareas, que tiene que ver, obviamente, con dificultades que la edad después le aborda, pero además con un montón de cosas que tiene que dejar por la dedicación exclusiva que esto supone durante tantos años, con lo cual plantear el tema laboral, pero cerrar diciendo, a ver, también en la doble vara por lo menos que se paga, porque sabemos por los medios que el director tuvo un contrato específico, o sea que él pidió que le pagaran como se paga a nivel internacional, es decir, que le están pagando en dólares, le están pagando más de 20 millones, creo, por mes. Es difícil porque le pagan por bimestre, entonces salió en algunos lados a cobrar $40.000, en otros 20.000, públicamente no hay acceso a su salario, lo cual uno podría hasta estar de acuerdo, porque decir, bueno, puede ser un sueldo internacional y es una figura internacional, pero basado en eso, cuestionar a los laburantes que llevaron el Colón a donde está, y además hay un montón de otras contrataciones que vemos en el boletín oficial, que un poco queremos preguntar acá. Voy a poner un ejemplo, porque me parece que este no merece que se le resguarde su nombre, pero hay un montón, que no me gusta ser botón, pero voy a poner este porque es un caso particular, ¿no? Que es Rafael Hugo Stafolani. Rafael Hugo Stafolani es una planta del Congreso del Senado de la Nación que pide licencia para ir a trabajar al gabinete del Ministerio de Cultura por 4 millones de pesos. Y ahora en el Colón deciden pagarle otros 4 millones arriba, ¿no? Por servicios artísticos culturales, asesor en comunicación digital y en redes del Colón Digital. 4 millones, son 2 contratos de 2 millones, porque lo dividieron en 2. Entonces tenemos una persona que está cobrando 8 millones, un director que está ganando miles de dólares y quieren precarizar los derechos de los trabajadores. Esto, si no suena, está pasando en muchos otros lugares, pero bueno, simplemente el primer informe tenía que ver con eso y sobre todo con que sepan que los estamos mirando. Entonces, si se van a manejar de cierta forma, bueno, respeten a los que están, porque la verdad, avanzar con el discurso con los laburantes para después hacer estas cosas, me parece una falta de respeto. Gracias, diputado Barretaveña. Diputado Francisco Lupias. Muchas gracias, en primer lugar, porque no soy miembro de esta comisión, pero me han permitido estar. En primer lugar, adherir a las palabras que varios de los diputados y diputadas hicieron con respecto al Papa Francisco. Voy a tomarme también el tiempo, como hizo Marilú, para contar alguna anécdota personal cortita, que tiene que ver con que yo estudié el colegio secundario en el Colegio Episcopal de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Villa Devoto, edificio que previo al año 69, cuando se fundó el colegio, era lo que seguramente muchos de ustedes conocen, el Seminario Metropolitano Mayor, que es donde se estudiaba básicamente para ser sacerdote, con lo cual, con el orgullo personal de haber estudiado en las mismas aulas donde en su momento de juventud Jorge Bergoglio también tomaba sus clases para después ser sacerdote. Con lo cual es una anécdota muy especial porque además él, por supuesto, guardaba ese cariño al edificio, con lo cual venía con mucha frecuencia al colegio mientras yo estudiaba el secundario, con lo cual hemos tenido la oportunidad de escucharlo muchas veces y transmitirnos consejos que muchos de ellos eran los mismos que después planteaba desde lo más alto del Vaticano, ya hablándoles a todos los habitantes de este mundo. Con lo cual, obviamente, muy orgulloso como argentino, pero no únicamente
porque el Papa Francisco era argentino, sino por la labor que él realizó durante todos sus años como Papa del mundo, de la Iglesia Católica puntualmente, pero que le habló a todos. Le habló a los que no creen, le habló al resto de las religiones y por supuesto también a la religión que él encabezaba. Y lo que más quiero destacar en su labor, más allá de que obviamente tocó muchos de los temas, muchos de ellos complejos, muchos de ellos del ámbito político internacional, que fue clave, me parece, durante todos estos años, tuvo algo muy relevante que tiene que ver con el acercamiento, o por lo menos con el intento de acercamiento de la Iglesia Católica a los más desprotegidos, a los pobres, que es algo que la Iglesia Católica, que no hace falta abundar, quizás había perdido previamente, y me parece que eso es algo claramente fundamental que él hizo durante sus años como Papa, y por eso, más allá de ser argentino, por todo lo que él hizo, es que hoy estamos homenajeándolo de alguna forma y que ha sido homenajeado en todo el mundo. Después, por otro lado, rápidamente agradecer por 2 proyectos que fueron presentados por mí. En primer lugar, el 75 aniversario del Boedo Billar Club, que como bien lo dice su nombre, es un club de billar ubicado en el barrio de Boedo, barrio muy característico de este tipo de cuestiones, de deporte. Y me parecía importante, en el caso de Boedo Billar Club, destacar la antigüedad que tiene para visibilizar a este espacio y visibilizar el rol que tuvo, o si se quiere, la historia que tuvo el billar y que tiene en la Argentina, pero que a medida que pasan los años quizás se va disminuyendo. De hecho, cuando visitamos clubes que son específicos de billar, que no hay muchos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se ve en general son adultos mayores jugando al billar, y me parece que esto es importante para visibilizar eso y que la juventud también se acerque a practicar este hermoso deporte que además siempre se acompaña con alguna bebida y charlas típicas de bar. Sí, una picadita también, por supuesto. Así que me parecía interesante, incluso por tema obvio, los proyectos del Club de Barrio los tratamos en la Comisión de Deportes, pero este club en particular tiene bastante sentido que se trate en esta comisión, porque más allá del deporte en sí, hay una cuestión cultural del billar en la Ciudad de Buenos Aires que me parece que es importante. Y por otro lado, el expediente 296, que trata la personalidad destacada en el ámbito de la cultura, Gustavo Rovira, que es un pintor y dibujante de la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho sobre todo murales muy reconocidos, algunos en La Bombonera, que tiene algunos cuadros y murales muy importantes y muy reconocidos por los hinchos de Boca. Aprovechar, porque se habló mucho de River en la mesa, vamos a hablar un poquito de Boca también. ¿Quién? Siempre, siempre. No, por favor. Jamás. Por otro lado, también muchos murales en referencia a la figura de Diego Armando Maradona, muchos de ellos en el barrio de Villa Devoto y fundamentalmente en la casa de la familia Maradona, ubicada en la calle Cantilo, y cientos de murales y cuadros que han atribuido a la cultura de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual me parecía importante también presentar este proyecto para discutirlo, charlarlo y finalmente destacarlo en el ámbito de la cultura. Así que simplemente eso y muchas gracias. Gracias, diputado Lupias. ¿Algún diputado más? Diputado de Saile. Gracias, diputado Modarelli. Gracias, presidenta. No, muy cortito. Yo me identifico con lo que planteó el diputado Barrotaveña en el sentido de que no tengo fe religiosa. Yo creo en el ser humano, creo en las personas y en los hombres y en las mujeres, y sobre todo en la organización colectiva a partir de la tarea de los hombres y las mujeres. Creo que Francisco, aún en mi caso con algunas diferencias con Bergoglio en su momento, sí, es así, es Juan Manuel.
Creo que Francisco, entre tantas cosas que salieron en este último tiempo, ¿no? que estuvo tan a la altura, quizás sea un poco chauvinista lo que digo, pero me parece que eso es una característica bien argentina de cuando toman una responsabilidad mayor ponerse a la altura, como tenemos algunos ejemplos en nuestra historia, en particular en nuestro movimiento político, el peronismo, pero hay dos cuestiones que planteó Francisco como ser humano, desde una práctica religiosa, obviamente, que me parece que son muy importantes. Una que ha pasado como frase desapercibida, que la Iglesia se constituyó en su momento, desde la Edad Media, como un poder temporal, disputando riquezas, territorio, botín con los reinados. Participó muy activamente y no felizmente en la conquista y colonización de este territorio y en otras también en Oceanía, y siempre fue la justificación de los grandes imperios en el caso de las guerras, ¿no? Planteando el tema de la justicia de las guerras. Y Francisco, además de su prédica constante con el tema de Palestina, de Israel, incluso planteando también la existencia, que el mundo se ha olvidado del genocidio armenio, planteó que no hay guerra justa. Eso es algo que si uno lo puede analizar y plantearse, va a darse cuenta que es muy importante para este momento para el mundo, porque aparte de arriba, una práctica de casi 1000 años o más, 1000 y pico de años de práctica de la Iglesia como poder en la tierra y como poder de imposición en algunos momentos de la religión. Y la otra cuestión que también Francisco ha planteado con mucha fortaleza y que es el tema de tierra, techo y trabajo, que en lo que en definitiva plantea es igualdad y justicia social, ¿no? Así que me parece que esos son dos temas muy importantes. Por otro lado, pasando a la comisión de hoy, lo que quiero destacar es que hay muchos proyectos realmente muy interesantes, hay muchos proyectos de miradas a veces políticas con las que uno no se corresponde, pero que son muy interesantes, y quiero destacar también el trabajo de los asesores y de tengo matices, no soy del espacio, pero de la presidenta y de la directora de la comisión de Emilia, de la presidenta Cecilia, porque realmente estamos laburando casi 100 expedientes con muchísimo contenido, con idas y vueltas, en un momento que todos sabemos que es de campaña, y sin embargo acá en esta comisión se busca siempre la posibilidad del acuerdo y la posibilidad de contemplar las distintas miradas. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo, si no hay... ¿No? ¿No? Si no hay... No. No, bueno, no, solo para concluir. Bueno, me parece que un poco todo el espíritu que reina en la reunión de hoy, que tiene que ver con este homenaje al Papa Francisco, yo también tengo la condición, digamos, del vicepresidente y del diputado Artaveña. No tengo la suerte de ser una persona de fe. Yo creo que quienes la tienen son personas más afortunadas que quienes no la tenemos. Seguramente viven más tranquilos, con menos angustias e incertidumbres. Pero bueno, dicen que no se elige, ¿no? Que la fe te toca o no te toca, pero sí tengo mucha fe en la humanidad, en los valores, en la concordia y en el espíritu solidario, por sobre todas las cosas. Entonces, desde ese lugar es que agradezco el trabajo que hacen nuestros asesores y nosotros mismos, de hacer ese esfuerzo de, pese a las diferencias, ponerlas siempre en un segundo lugar cuando damos el trabajo en esta comisión. Porque si en la Comisión de Cultura nosotros no somos capaces de entender que la cultura es justamente diversa y plural, y si no, no es cultura, sino es un dogma en el que estamos cada uno militándolo, ¿no? Entonces, esto de que podamos acompañar haciendo un gran esfuerzo, proyectos que tal vez no impulsaríamos, pero que entendemos que representan a muchos, y donde los límites, yo sé que cada uno, y agradezco, los ponen lo más extensos posibles, y que cuando realmente no pueden, se acercan a decirlo con mucho respeto y también
es así, hacemos política, entonces también tenemos que reivindicar esas posiciones firmes que tienen que ver con nuestros valores y nuestros principios, pero agradezco una vez más que se puedan dar estos espacios, que se hagan con respeto y que entonces después tengan todos la paciencia también y el espíritu de acomodar aquellos proyectos de la manera más flexible posible para que puedan todos tener su agenda, puedan todos acompañar a los artistas y a las expresiones del arte que cada uno de ustedes representa. Así que agradecida, obviamente en mi caso personal agradezco el acompañamiento. He presentado proyectos que también refieren a personalidades como Jorge Laferla, como Graciela Tacchini, también la obra de teatro Medida por Medida, que el que no la vio la recomiendo, es excelente, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con poder acercarnos desde este lugar a todas las expresiones del arte y de la cultura en la ciudad de Buenos Aires y ponerla bien en alto. Así que ojalá todas las palabras que escuchamos de quienes conocen la obra de Francisco tan profundamente nos impregnen y que no solo la iglesia, sino que este país y esta ciudad sea para todos, para todos, para todos. Gracias.